general de brigada Ejército Peruano, ingeniero Juan Urbano Revilla, y al coronel Ejército Peruano Jorge Luis Becerra Noblecilla, presidente de la Asociación de Ingenieros Militares. El aplauso, por favor. Tenemos en primer término las palabras de salud y bienvenida por parte del señor decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental del Callao, ingeniero Luis Antonio Orihuela Carpio. Buenas noches, miembros del Consejo Directivo, presidentes del capítulo, general Juan Urbano, coronel Becerra, presidente de los ingenieros militares. Y hoy día tenemos dos charlas que cada una tiene una connotación importante, porque es comenzar a recordar un poco lo que es la historia. Y no solamente en el Perú, sino en el mundo, la ingeniería justamente comienza con la ingeniería militar. Y eso creo que a veces nos olvidamos. Y hace un mes, exactamente un mes, el 2 de mayo, cuando celebrábamos el combate de Angamos, estuvo la embajadora de Polonia, que nos indicaba que justamente un ingeniero Malachowski, era parte del ejército peruano al mando de José Gálvez, quien ayudó a colocar los cañones en esa oportunidad como parte de ese conflicto que tuvimos. Es decir, siempre la ingeniería militar ha estado en defensa de nuestro país y también en el desarrollo. En los lugares más difíciles siempre el ejército ha tenido la presencia. Hoy día tenemos la presencia justamente para comenzar esta exposición al general Juan Urbano, que aparte de su ejercicio profesional como militar también es ingeniero y además es compañero de promoción. Así que estamos en familia acá. Muchas gracias por su presencia acá, es parte de su casa y estamos a la espera también de que los ingenieros militares estén con nosotros en el Consejo Nacional a través del Colegio de Ingenieros Militares. Buenas noches, muchas gracias. Tras las palabras de bienvenida a cargo del decano del Consejo Departamental del Callao del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Luis Antonio Orihuela Carpio, los invito a ponernos de pie para entonar nuestro himno nacional.
Tomamos asiento, por favor. A continuación, tenemos la ponencia, la ingeniería militar en la historia del Perú, su aporte a la defensa y desarrollo nacional, a cargo del general de brigada Ejército Peruano, ingeniero Juan Urbano Revilla. Señor ingeniero Luis Orihuela Carpio, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental del Callao. Señor coronel Ejército del Perú Jorge Becerra Noblecilla, presidente de la Asociación de Ingenieros Militares, general de división José del Carmen Marín Arista. Señores y señoras ingenieros del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental del Callao. Distinguidas damas y caballeros que nos acompañan en esta noche de manera presencial y de manera virtual. Estimados colegas, ingenieros todos, para quienes habla, general de brigada Juan Urbano Revilla e ingeniero civil, constituye motivo de honor y complacencia estar aquí, en esta sala magna del Colegio de Ingenieros del Perú, sede departamental del Callao, en la cual nos estamos reuniendo ingenieros militares e ingenieros civiles para dar a conocer a través de la ponencia que voy a presentar las raíces comunes que tienen nuestras ingenierías en el Perú y que en sí es una sola ingeniería. De igual manera presento el saludo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que me honro en presidir, en el cual nos encargamos de investigar y estudiar, difundir todos los hechos históricos a nivel nacional, así como rendir el culto y veneración a los personajes y efemérides a lo largo de nuestra historia patria. Con estas palabras voy a pasar a presentar la conferencia que estoy colocando a consideración de todo este distinguido auditorio. La ingeniería militar en la historia del Perú, su aporte a la defensa y desarrollo nacional. La presentación del expositor, ustedes la pueden apreciar en la diapositiva que se está viendo en estos momentos. Es un honor ser ingeniero militar y a la vez ser también ingeniero civil y por ambas ramas contribuir al desarrollo de nuestro querido Perú. Esta conferencia busca conocer cuáles son los orígenes que tiene la ingeniería en el Perú. Entonces, para ello se ha dividido en dos grandes partes. La primera es conocer el desarrollo histórico de la ingeniería militar, tomando como punto de partida la independencia, 1821 a 1930, prácticamente el primer siglo de la ingeniería a partir de la República. Pero va a ser importante conocer los orígenes oriundos también e hispanos. Y la segunda parte, la ingeniería militar contemporánea, a partir de 1930 a la actualidad. Y ustedes van a ver también por qué se ha dado esa fecha de 1930. En esta primera parte, en cuanto al desarrollo histórico de la ingeniería militar, vamos a apreciar los orígenes de esta ingeniería militar, su iniciación en la República, las relaciones de la ingeniería militar y la ingeniería civil, cómo participan las ingenierías en la defensa nacional y la enseñanza de la ingeniería militar, que ha sido un punto de enlace entre ambas ingenierías. En cuanto a los orígenes de la ingeniería, ¿cuándo aparece la ingeniería en nuestro territorio? ¿Cómo aparece la ingeniería? La ingeniería es tan antigua como la guerra. La ingeniería militar se origina con las guerras. Cuando surgen los ejércitos, existe también la necesidad de tener conquistas y a la vez tener defensas. Y en esos avatares de las guerras a nivel universal, surge la ingeniería.
como algo natural de la defensa y del ataque. Por ello nosotros decimos que la ingeniería siempre ha existido cuando han existido los ejércitos, y en particular la ingeniería militar ha sido muy importante para el desarrollo y los alcances que han tenido los ejércitos de manera universal, y el Perú no es la excepción. ¿Cuáles son nuestros antecedentes oriundos? Es decir, lo propio en este territorio. Tenemos, por ejemplo, en las crónicas de Guamán Poma de Ayala, ustedes pueden ver la primera diapositiva o la imagen a la derecha, donde se encuentran ahí guerreros en unas cimas hechas con piedras. Estos son los aucarunas, como los llama Guamán Poma de Ayala, 1619, que están peleando, es decir, ocupan posiciones defensivas. Desde ahí ya está la ingeniería en la defensa. Y también tenemos que el gran desarrollo que ha tenido la civilización incaica se debió a tres factores fundamentales: caminos, tambos y puentes. Los caminos, porque por estos caminos del Capañán, como nosotros lo conocemos en la actualidad, por ahí se desplazaron los ejércitos. Es decir, se pudo conquistar a través de esos caminos las grandes extensiones que tuvo el Tahuantinsuyo, desde el norte, Quito, Colombia, hasta el sur, Chile y Argentina inclusive. Y existían los tambos, que lo conocemos muy bien, pero bajo el punto de vista militar, ahí estaban las despensas para los ejércitos. Y las reglas eran tan fuertes que nos dice el Inca Garcilaso de la Vega de que los soldados estaban prohibidos de comer de los pueblos. Aquel soldado que se le detectaba comiendo de los pueblos era severamente castigado, porque sus alimentos estaban en los tambos. Y tenemos los puentes, famosos puentes colgantes, que sirvieron para los desplazamientos y cruzar grandes ríos, y tuvieron preponderancia no solamente durante el incanato, también durante el virreinato, y pasaron a la república. El mismo tipo de puentes que ustedes están apreciando en la imagen inferior, que por ejemplo este es uno de los famosos puentes colgantes hechos de mimbres, como todavía hay uno en el Cusco, el puente que es de Huachaca, un lugar donde todo ingeniero debemos ir a conocer. Eran tan importantes que nos escriben los realistas en la época de la independencia, como García Camba, nos escribe que después de la batalla de Junín fue tan importante para ellos retirarse, y Canterac lo hizo de manera desesperada, y solamente pudo salvarse de la destrucción total cuando cruzó primero el río Pampas y después cruzó el río Apurímac, esos famosos puentes colgantes, y fueron cortados. Solamente así pudieron salvarse de la destrucción total luego de la batalla de Junín. El mismo presidente Orbegoso, cuando hizo su visita en 1835, cuenta sobre esos puentes y dice que era tan difícil de que uno se paraba ahí y decía que increíble que hombres hayan podido construir eso. Era tal la pendiente, el pandeo y la subida, de que inclusive tenía que poner escalones para que puedan ser así, puedan cruzarse, y que algunos lo cruzaban inclusive a gatas, o sea, gateando el puente, a dos manos y dos pies. O sea, era tenebroso, así lo consideraban estos puentes colgantes sobre el río Apurímac, de tal forma de que uno ve la imagen y debajo del puente pasaban las aves, para que vean la altura y la profundidad de esos puentes. En cuanto a los antecedentes hispanos, definitivamente ahí tenemos unos orígenes que son muy importantes, y en particular aquí para el Callao. Las ciudades eran amuralladas, ahí estuvieron los ingenieros que ya vinieron con la conquista y se instalaron aquí en el Perú, y había que defender el territorio ante las conquistas que venían por mar, en particular ataques de piratas holandeses, franceses y los ingleses, que trataban de acercarse a las ciudades. Y para ello se organizó todo un plan de defensa. Tanto Lima como el propio Callao estaba amurallado, y la ciudad amurallada de Lima estaba un poco más lejos, pero el Callao sí estaba inmediatamente contigua a la siguiente posición defensiva, que era el baluarte y la fortificación del Real Felipe, que como ustedes pueden apreciar ahí, se empezó a construir en 1747 hasta 1774. Casi 40 años demoró la construcción de esta fortaleza del Real Felipe, que siguió el ejemplo de dos fortalezas pentagonales que había en Europa, una en Holanda y otra en Jacas, en España.
Existen solamente 3 fortalezas pentagonales en el mundo. Una de ellas es el Real Felipe. Y cada bastión, cada baluarte del Real Felipe había sido construido para poder defender de manera individual. Si es que se lograba traspasar las murallas, se defendían así. Fue construido con las piedras desde la isla de San Lorenzo. Estuvo acá uno de los ingenieros que había enviado el rey para esta zona y que fue profesor de la Universidad de San Marcos, fue encargado de enviar los diseños, es decir, los planos se hicieron acá, fueron aprobados en España y fueron construidos con la mano local peruana. Ingenieros también sabemos que algunos estuvieron allí, no lo podemos identificar, pero fue una construcción la principal en el continente sudamericano, no hay otra que se le parezca. Ese es el gran valor que tiene el Callao en relación al Real Felipe, que se empezó con el virrey Conde de Superunta y se terminó con el virrey Amat, que le dio el gran valor militar que sirvió a lo largo de la lucha por la independencia, porque ese nunca fue tomado el fuerte del Callao, siempre sirvió para rechazar, tanto para los ataques del almirante inglés Brown, que vino en 1816 para inspeccionar, tanto para los ataques también de Lord Cochrane, que vino en 1819, resistió esa fortaleza, estando a mano de los realistas. Y después fue parte del brigadier Lamar, que la tuvo cuando fue realista, entregó los castillos. San Martín pudo continuar con su plan libertador. Después fue retomado por los realistas hasta 1826, que es entregado. El último bastión de la independencia por parte de los realistas fue esa fortaleza que va a ser declarada Patrimonio Histórico. Bueno, ahí hay para dar toda una conferencia en relación a ella, no quiero extenderme más. Pero como dije, era la principal en todo el continente, como pueden apreciar ahí en la imagen de la derecha, donde había varias fortalezas menores, pero esta fue la mayor. Ahora, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, desde los dominios hispanos se implementan las reformas borbónicas, es decir, los dominios españoles querían ser tomados nuevamente con mayor preponderancia sobre las colonias o virreinatos. Por ello, el Gran Perú, que durante la dinastía de los Habsburgo estuvo en los años de 1700, fue dividido en otros virreinatos. Por eso es que aparece, como ustedes pueden ver ahí, el virreinato del Río de la Plata, aparece en el norte el virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la de Chile. Es decir, se desmembró ese Gran Perú de los Habsburgos y apareció con las reformas borbónicas el nuevos virreinatos. Con ello tenían más control desde la península, implantado por esta dinastía, como indiqué, de los Borbones. Pero a la vez ellos aplicaron su teoría y práctica del despotismo ilustrado. ¿Qué significaba esto? Era la conjunción de 3 factores. Primero, el desarrollo fisiocrático, es decir, que a través de la agricultura se desarrollaban los pueblos de ese entonces. Segundo, la ilustración, es decir, el conocimiento de la razón, la difusión del conocimiento por la razón. Y tercero, el absolutismo, porque eran los reyes. Sumados estos 3 factores, tenemos lo que se denomina el despotismo ilustrado, que significó el siglo de oro de la ingeniería, porque para el desarrollo de esos estados de finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX fue fundamental la ingeniería. Esos estados monárquicos se desarrollaron por la ingeniería militar, que era la que entonces regía como única. No existía ingeniería civil, de tal forma de que podemos apreciar de que en el estado, en la corona española, a través de Carlos III, a finales del siglo XVIII, empieza una reorganización del cuerpo de ingenieros, como Real Cuerpo de Ingenieros. ¿Y por qué se llamaba cuerpo? Porque existían solamente la cabeza, los ingenieros, no tenían tropa aún. Y se lo divide su funcionamiento para plazas y fortificaciones, academias militares de ingeniería, caminos, puentes, edificios, arquitectura civil y canales de riego y navegación. Esta última parte es la que se refiere a lo que ahora vamos a ir conociendo como ingeniería civil. El siguiente rey Borbón, Carlos IV, ya iniciando el siglo XIX,
dispone que el Real Cuerpo de Ingenieros sea de España y de Indias, es decir, se expande hacia este territorio. Y en el año de 1803 crea el Regimiento Real de Zapadores y Minadores, con la ordenanza de julio de ese año, con prescripciones para todas las armas. ¿Qué significa? Que a partir de entonces tuvieron mandos y tropas, y que sirvieron para la guerra que tuvo España cuando fue invadida por Napoleón en el año de 1808. Esa es la preponderancia de la ingeniería hispana y que concurrió hacia nuestro continente. En la República, en base a la ordenanza de 1803, el general San Martín da un decreto mediante el cual instituye dentro del cuerpo del protectorado entonces los ingenieros militares como componentes del Ministerio de Guerra, y dentro del cual se le daba como responsabilidad todas las obras civiles y edificios públicos. Y ahí estaba todo lo que se consideraba el desarrollo, es decir, seguía la ingeniería militar teniendo ese énfasis para el desarrollo, además de fortificaciones y defensa. Pero también empiezan a dar, ¿no?, como ustedes ven, cuando conduzca a hermosear los pueblos y levantar planos de todas las obras y edificios públicos. Así tenemos que en las primeras décadas republicanas, a pesar de que habían vaivenes tanto políticos como militares, porque había que establecer la soberanía nacional ante las pretensiones de los países vecinos, la ingeniería militar empieza a funcionar, particularmente en el levantamiento de los caminos a los departamentos y provincias que llegan a hasta los distritos de la República. Ahí pueden apreciar la relación de quiénes fueron los jefes y qué departamentos se les asignaron, para que puedan levantar los planos de cómo llegar y transitar por aquellos departamentos y hasta provincias. Ahí está la relación de todos aquellos todavía ingenieros militares, pero formados como ingenieros civiles. O sea, no existía todavía una organización militar. En el año de 1848 el presidente Ramón Castilla restablece la comandancia de ingeniería en base a la ordenanza de 1803, y aquí es muy importante la participación del comandante del cuerpo, así se llamaba todavía, coronel de ingeniero José Domingo Espinar, que inclusive participó en Junín y Ayacucho y llegó a ser muy importante como ingeniero a lo largo del siglo XIX. Merece particular atención y estudio por parte de los ingenieros la figura de José Domingo Espinar. Ya a mediados del siglo XIX, el ministro de Guerra de ese entonces, José María Raigada, pide que se formen 2 compañías de zapadores y un nuevo cuerpo de ingenieros como arma especial con un triple propósito. Y aquí empieza a observarse, primero, en provecho del ejército cuando entre en guerra, pero también en época de paz para emplearla en la conservación de las fortificaciones existentes. Y empieza a decir también zapadores de milicias para prestar beneficios cívicos en caso de incendio, inundaciones y otros. Es decir, empieza a aparecer lo que ahora conocemos como defensa civil, ya desde esa época, pero todavía paulatinamente se va incrementando en el tiempo. El presidente general Rufino Echenique, entre 1851 y 1855, adquiere el primer puente metálico para ser instalado sobre el río Lurín, y esto fue encargado al coronel de ingeniero José Álvarez y Tomás, inspector y comandante general del cuerpo de ingenieros. Como se aprecia aquí, el Estado peruano empieza ya a tener un desarrollo mayor, porque tenemos la riqueza del guano, y empieza a crecer las poblaciones y una dinámica mayor de la economía. Y esto empieza ya a ver la necesidad de que no es suficiente los ingenieros militares que existían para poder llegar al desarrollo del nuevo Estado peruano republicano. Entonces empieza ya a adoptarse otras modalidades para poder tener mayor empleo de la ingeniería. Y aquí empiezan entonces las relaciones de la ingeniería militar con la ingeniería civil. A mediados del siglo XIX se contrata a ingenieros para los trabajos públicos, como justo se había mencionado. Llegan 2 ingenieros franceses, Farragut y Chevalier, y llega también Ernesto Malinowski, polaco, que después se ha mencionado estuvo
en la defensa del Callao. Estos nuevos ingenieros que llegan son conocidos como profesionales de las artes liberales y empieza aquí ya un poco a distinguirse de los ingenieros civiles con los ingenieros militares, porque la ingeniería militar empieza a disminuir su participación en obras públicas, porque había crecido el Estado y había necesidad de hacerlo y entregarlo a otros profesionales que vinieron los primeros del extranjero para sentarse aquí en el Perú. Entonces aquí decimos que de la ingeniería militar, al disminuir su participación, se separa y aparece la llamada ingeniería civil para distinguirse de la ingeniería militar. Y ese Estado puede suplir las necesidades que tenía. Y la ingeniería militar mantiene todo aquello relacionado a la defensa, y lo que no está relacionado a la esfera militar se asignan a lo que hoy conocemos como ingeniería civil. Es decir, la ingeniería se empieza a distinguir como militar y como estatal o particular, porque también empiezan a generarse nuevas obras a cargo de particulares, privados. Y también existía la necesidad de poder certificar a los ingenieros, es decir, cómo empezamos a calificar quién es ingeniero y quién no, y cómo asignarle cuáles son sus funciones. Entonces tenemos que primero se crea una comisión central, el Instituto de Ingenieros Civiles, en 1853, con una escuela que tiene 4 responsabilidades: vías de comunicación, irrigaciones y obras hidráulicas, fortificaciones y explotación de minas. No llegó a funcionar esta escuela, pero subrayo fortificaciones porque todavía tenía la responsabilidad militar en ese ámbito esta comisión. Recién en 1860 se aprueba el reglamento del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, con el objetivo de proyectar, ejecutar las obras públicas y todo lo que tenga que ver con la ingeniería, y se agrupan solamente en 3 ramos: vías, geografía y minas. Como pueden ver, ya no está fortificaciones permanentes, es decir, quedó eso con la ingeniería militar. Y en el año de 1876 se crea la Escuela de Ingenieros, la actual UNI, con lo cual se consolida el establecimiento de la ingeniería civil en el Perú. Y acá aparece otra figura importante, que es Eduardo de Habich. Eduardo de Habich nació en Varsovia, Polonia, y falleció en Lima. Él había estudiado en la Academia de Artillería e Ingeniería de San Petersburgo, es decir, fue un oficial del ejército ruso. Estuvo peleando por el ejército ruso, a favor de ese ejército zarista, pero a la vez estudió en la Escuela de Puentes y Calzadas de París, y ahí está como ingeniero civil. Y posteriormente, siendo también militar ya polaco, combate al ejército zarista ruso. Esas dicotomías que tiene la vida, y es contratado por el Estado peruano. Viene trayendo en 1872 profesores del extranjero y fue el primer fundador y primer director de la Escuela Especial de Ingenieros de Construcción Civiles y Minas, que fue el nombre originario de lo que ahora es la UNI. Y él implantó ahí un sistema muy rígido, de mucha disciplina, y fue muy útil para los eventos que vinieron en los años posteriores a Eduardo de Habich. Fue un ingeniero militar y civil quien estuvo a cargo de la primera centro de enseñanza, como hoy lo conocemos como la UNI. Y es así como la ingeniería aparece en la defensa nacional del siglo XIX. Tanto participó en el 2 de mayo, como muy bien se ha expresado hace unos momentos, estuvieron ahí en la preparación de los desplazamientos para la defensa en el combate del 2 de mayo. Malinowski estuvo ahí, por ejemplo. También estuvo en Arica, el ingeniero Teodoro Elmore fue el encargado de la colocación del sembrado de minas en Arica, y también estuvieron en la defensa de Lima, en San Juan de Miraflores, construyendo los emplazamientos, los reductos para esas 2 batallas que tuvimos durante la guerra con Chile. Y en particular veamos estos últimos, porque los ingenieros, que en ese entonces eran la mayoría profesores de lo que ahora es la UNI, fueron divididos y asignados tanto al Estado Mayor General como también al Ejército de la Reserva. Y ahí pueden ver algunos nombres, y ahí resalta, por ejemplo,
jefe, subjefe, adjunto, ayudante, amanuense, o sea, una estructura militarizada de los ingenieros civiles. Es lo que hoy tenemos también en la ingeniería y se mantiene. Tenemos al ingeniero jefe de supervisión, tenemos al ingeniero especialista, tenemos al ingeniero asistente y tenemos al ingeniero que recién ingresa. Es decir, se mantiene una estructura jerarquizada de la ingeniería militar y que se traspasa hasta la ingeniería civil de hoy. Ahí estuvo, por ejemplo, en el Ejército de la Reserva para la guerra con Chile, la defensa de Lima, coronel Francisco Pazoldán, que era el profesor de topografía. Esa reserva estuvo dividida en 10 compañías, en cuadros, es decir, ahí estuvieron los ingenieros individualizados. Y he traído a colación la 5ª compañía, porque ahí tenemos a un teniente ingeniero Bartolomé Trujillo, que él era el profesor de minas de la ahora UNI, y murió en la batalla de San Juan. Y en el ejército tenemos el batallón de ingeniería y combate blindado número 51, Bartolomé Trujillo, que honra la memoria de este ingeniero, profesor de la Escuela de Ingenieros de entonces, hoy UNI. Nuevo punto de relación entre ambos. Aquí quiero traer la figura de Pedro Ruiz Gallo, un hombre científico adelantado a su época, cartógrafo, médico, presente en los bates del 2 de mayo, inventor del Parque de la Exposición, que fue arrebatado por los chilenos, nunca pudo ser reconstruido, precursor de la aviación y que se inmoló preparando un torpedo para combatir a los chilenos. Él es el patrón de la ingeniería militar y esa es una fotografía auténtica de Pedro Ruiz Gallo, sin ningún retoque, encontrada en los archivos de la Biblioteca Nacional del Perú, la colección de Castillo. ¿Cómo se enseñaba la ingeniería militar? En particular a fines del siglo XIX. En el ejército fue muy importante como punto de partida la llegada de la misión militar francesa y que instituye la Escuela Militar de Chorrillos, entre otras organizaciones. Y se empieza a crear dentro del Estado Mayor General del Ejército a partir de 1906 la División de Ingeniería en el Estado Mayor General del Ejército y cuerpos de ingenieros y batallones de zapadores. Y en la propia escuela militar se incluye una sección de ingeniería y una escuela de clases de ingeniería a lo largo de los primeros años, ya iniciando el siglo XX. También hubo escuelas antes del siglo XX, en el siglo XIX, otras escuelas que no llegaron a implementarse, pero fue muy importante como punto de partida la escuela militar. Pero a la vez se daba enseñanza de ingeniería en lo que ahora es la UNI. ¿Y cómo era esta? Esta fue muy importante porque después de la guerra con Chile empiezan a haber pedidos para que se dé instrucción de ingeniería militar en la escuela de ingenieros. Uno de los que pidió de manera muy significativa fue el ingeniero Federico Villarreal. Federico Villarreal peleó en la guerra con Chile y fue uno de los principales propulsores para que se dicten clases de ingeniería militar en lo que ahora es la UNI. Teodoro Elmo fue otro de los que propulsaron todo ello y lo logra a partir del año de 1909 a 1911. Pero ¿qué había sucedido? Que en el año de 1910 hubo una tensión internacional con Ecuador en particular y con Chile y Bolivia. ¿Qué sucedía? Que en ese entonces ya iba a emitir el laudo arbitral sobre la diferencia de límites entre Perú y Ecuador el rey Alfonso XIII y se preveía de que iba a ser favorable a Perú. Entonces Ecuador trató como sea de evitar de que se dé ese laudo arbitral y hubo una serie de desmanes en la frontera. Se hizo una movilización, la mayor movilización en la historia republicana, que yo los invito a poder analizarla, en el año de 1910. En todo el país se movilizó y la gente se alistó. Teníamos muy fresco lo que sucedía porque estábamos en plena época del cautiverio de Tacna y Arica, todavía en poder de Chile, y por eso Chile apoyaba a Ecuador y Bolivia también aprovechaba. Fue una época de mucha tensión y se logró que en la Escuela de Ingenieros del año 1911 se dicten cursos para oficiales de reserva de artillería e ingeniería. Es decir, ahí oficialmente
se establece la enseñanza militar en el Perú. Y mire qué decía el reglamento de la UNI ese entonces, que en el artículo 4, los alumnos aprobados en los cursos militares obtendrían nombramientos en la reserva como sigue, o sea, los empiezan a equiparar de cabos al concluir el tercer año de la UNI, ¿no? Que era el primer año de instrucción militar, y así sucesivamente. Y solamente podían recibir los despachos de alférez de reserva después de recibir el diploma de ingenieros y de haber efectuado un periodo de práctica de 2 meses en el cuerpo de cada arma, para que vean la exigencia que había en ese entonces, empezando en la UNI. Y estaban divididos en 2 grandes ramas: hacia la reserva de artillería, aquellos que estudiaban minas, y hacia la reserva de la ingeniería militar, aquellos que estudiaban construcciones civiles, mecánicos electricistas, industrias, arquitectos, constructores, es decir, todas las especializaciones como la vemos en la actualidad. Y en su artículo 5 decía que debería ser obligatorio estos estudios para poder obtener el título profesional de ingeniero. Pero a la vez, estos ingenieros también gozaban con las preeminencias que le daba el poder ser un oficial de reserva, ¿no? Y debían de cumplir los reglamentos militares establecidos. Solamente de manera muy breve, mire todo lo que estudiaban en el año 1912. Ya se había expandido a los 5 años de estudios. Ya no solamente eran los 3 últimos, los 5 años. De 5 años en la carrera en la UNI, estudiaban instrucción común el primer año y estudiaban ingeniería militar en el resto de los años. Como pueden ver, ¿no? Comunicaciones, telegrafía, palomas mensajeras, aerostación, o sea, fortificaciones, material de artillería, fortificaciones, etcétera, etcétera. Es decir, era una currícula sorprendente ahora, pero en ese entonces era obligatoria para todos. El ejército a la vez dotaba de uniformes y lo llevaba a hacer sus prácticas comunicadas en los cuarteles de artillería e ingeniería. Y se daban conferencias por parte de oficiales de ingeniería. Uno de ellos era nuestro general de división José del Carmen Marín, que como capitán iba a dar conferencia a los ingenieros que estudiaban en la actual UNI. Pero ¿qué decían los propios estudiantes? Podría pensarse que en la actualidad difícil, reacios a estudiar cursos militares, pero vean lo que dice ahí. No existiendo un instituto de ingeniería militar en nuestro país, se comprende perfectamente la necesidad de aprovechar los conocimientos científicos que los alumnos de nuestra escuela adquieren durante su permanencia y ampliarlos con algunos cursos militares, de manera que cuando llegue el momento, todos estos conocimientos se puedan emplear en la defensa y seguridad de la nación. Editorial de la revista Ingeniería número 2, 15 de junio de 1913. Es decir, había una conciencia por la seguridad y defensa de nuestra patria. Les hablé de la movilización del año 1910, que fue espectacular. Ahí pueden ver las diapositivas. Los que están ahí son estudiantes de ingeniería del entonces UNI, perfectamente militarizados, y todos ellos voluntarios. Y en la fotografía que está en la parte superior derecha, pueden ver inclusive de uniforme al que fue presidente de la República, Manuel Prado Ugarteche, que fue ingeniero, como ustedes conocen muy bien, y ahí está debidamente uniformado como teniente. Y los que estaban a su alrededor, muchos de ellos fueron diplomáticos y ocuparon altos cargos en el naciente Estado peruano. Es decir, llegaron a vestir el uniforme, mucha honra. Y aquí tenemos ya la Escuela de Ingenieros a partir, en ese periodo de esas 2 décadas, entre 1911 a 27, los resultados fueron oficiales de reserva egresados 168 de ingeniería militar, 129 de artillería, total 297. Y en esa imagen que ustedes pueden ver aproximadamente de 1920, donde rinden casualmente homenaje a Eduardo de Javich, está el profesor Teodoro Elmore y están los alumnos, los correctamente uniformados, como aprecian ahí. Y a la derecha está el ingeniero Alberto Regal Matienzo, un ingeniero historiador, una de las luminarias de la ingeniería en el Perú, escritor de Castilla Constructor y otras obras más de la ingeniería que todos ustedes conocen muy bien,
vestido como oficial de ingeniería de reserva. Inclusive, durante el primer centenario de la batalla de Ayacucho, desfilaron luciendo espada aquellos estudiantes de ingeniería del último año en el hipódromo de Santa Beatriz de entonces, en el primer centenario de la batalla de Ayacucho. Ya nos vamos al segundo centenario. Pero paralelamente la Escuela Militar de Chorrillos también seguía incrementando el estudio y la enseñanza de la ingeniería militar. En 1921 se crea la sección de oficiales alumnos de ingeniería por concurso, es decir, oficiales de otras armas podían ir a la ingeniería. Ingenieros formados en la escuela de ingenieros a partir del tercer año y los ya egresados también podían irse a la escuela militar de Chorrillos, y así salieron muy buenos oficiales que se trasladaron a ser oficiales estudiando de manera conjunta en la escuela militar. Y a partir del año 1928 se crea el arma de ingeniería en la Escuela Militar de Chorrillos, y ese es ya el punto de partida escolástico de la ingeniería militar en el ejército. En la década de 1930 inclusive tenemos que los que eran del quinto año de ingeniería de la UNI iban a la escuela militar y se graduaban como subtenientes de ingeniería efectivos, es decir, ya no eran de reserva sino efectivos. Paralelamente, a partir del año 1930 egresan las promociones de oficiales de ingeniería de manera ininterrumpida hasta hoy. Que tenemos en la escuela militar son 5 años, 2 de instrucción común, 3 de instrucción especializada, más 1 año en la escuela de ingeniería como oficiales, alumnos, subtenientes, y complementan su educación militar. Y como pueden ver en la imagen, las mujeres también integran el arma de ingeniería, como pueden apreciar en la fotografía donde están haciendo prácticas de explosivos con minas antipersonales Claymore. Y aquí tenemos ya la ingeniería contemporánea, a partir de 1930 a la actualidad. Lo que hace la ingeniería en el último siglo XX e inicio de este año, tanto para la defensa nacional, el Plan Vial Nacional, la defensa civil y nuevas tareas que la ingeniería asume, como la ayuda humanitaria internacional, las operaciones de desminado, operaciones antárticas y operaciones de paz. Y la ingeniería también tiene ese honor de dar origen a otras instituciones del Estado. A partir del año 1906 se crea el Servicio Geográfico Nacional como componente primero del Estado Mayor del Ejército, y de ahí nace lo que ahora es el IGN, el Instituto Geográfico Nacional. Los primeros fueron ingenieros militares y se mantiene hasta hoy. Es la ingeniería militar quien da origen a esta institución. A la Fuerza Aérea del Perú también. Esto porque en el año de 1919 se crea el Servicio de Aviación Militar como componente del Departamento de Ingeniería del Ejército. Paralelamente sale en la Marina y después en la propia Cuerpo de Aviación, y se convierte en lo que ahora es la Fuerza Aérea del Perú. Pero sus orígenes están en ese Departamento de Ingeniería del Ejército de ese año. Asimismo, el arma de transmisiones aparece en el año de 1959. Una de las funciones de ingeniería era las transmisiones, y da nacimiento posteriormente a lo que ahora es el arma de comunicaciones en el Ejército, que también hay ingenieros ahí, que son ingenieros electricistas o ingenieros electromecánicos, otra de las especialidades que muchos de ellos también son colegiados en la ingeniería del Perú. El Fondo de Vivienda del Ejército también, a partir del año 1987, y el Instituto Nacional de Defensa Civil, a partir del año 1972, que luego del terremoto del 70 es que se crea el INDECI, y el INDECI, durante la mayor parte de su existencia, siempre ha mantenido a la ingeniería militar como parte de su columna vertebral hasta hoy. La ingeniería militar estuvo presente en los conflictos del siglo XX, como se puede ver, tanto con Colombia, en la guerra con el Ecuador,
en la cordillera del Cóndor del año de 1981, en el CENEPA en el año 1995, en la operación Chavín de Huántar de 1997, en la lucha y operaciones a favor de la pacificación nacional y contra el terrorismo en aquellos años que todos conocemos, y en la actualidad en el BRAE. Ingenieros militares tenemos que inclusive han ofrendado sus vidas a lo largo de todos estos conflictos que ha tenido el Perú. Algunos de ellos inclusive están vivos. Tenemos componentes, uno de ellos por ejemplo que ha perdido hasta miembros inferiores en el conflicto del CENEPA, fallecidos en el conflicto del CENEPA. Tenemos participantes en la operación Chavín de Huántar, varios ingenieros. El hermano de nuestro coronel Jorge Becerra Noblecilla, Walter Martín Becerra Noblecilla, participó en la operación Chavín de Huántar, ¿no? Y verdaderamente pues es un honor tener combatientes que han estado ahí. He tenido también el honor de estar en zona de emergencia, como está en fotografía inferior en el lado izquierdo, participando por el desarrollo y también por la pacificación de nuestro país en la lucha contra el terrorismo. La ingeniería militar contemporánea se estructura los medios que dispone. Tiene como componentes el eje rector, el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional, tenemos a las unidades de ingeniería y tenemos al servicio de ingeniería, es decir, quien abastece y hace que funcione todo este engranaje de los medios de la ingeniería militar puestos al desarrollo nacional. Tenemos batallones de ingeniería de combate blindado, de construcción, de acción cívica hemos tenido, de asentamiento rural, ingeniería anfibia, de desminado, de fuerzas especiales, de operaciones antárticas, de construcción de viviendas y la Compañía de Ingeniería Perú. Algunas de ellas voy a resaltar más adelante. Nuestras unidades están desplegadas en todo el territorio nacional, como pueden apreciar. Norte, sur, centro, oriente, están las unidades de ingeniería contribuyendo al desarrollo del país. Ahí está su distribución. ¿Y cómo empieza su participación en el Plan Vial Nacional y en el asentamiento rural? En el año 1917 ya se empieza a ver la necesidad de que participe el ejército con su ingeniería militar, pero esto no llegó a prosperar, solamente avanzaron 70 kilómetros. Pero en el año 1947, cuando es ministro de guerra, nuestro general de división José de Carlos Maín, él ya organiza y estructura que el ejército participe en el Plan Vial Nacional y le encargan dos de las principales vías de penetración a mediados del siglo XX, importantísimas. La primera de ellos, la vía de penetración Olmos-Río Marañón, famosa, que estuvo a cargo del Batallón de Trabajadores número 1, es decir, llegar a la selva norte. Y la segunda, el Batallón de Trabajadores número 2, a cargo de la vía de penetración Huánuco-Tingomaría-Pucallpa, que todavía se trabaja hasta hoy. En ese entonces se empezó con los mejoramientos de esas carreteras. En ambas están los trazos y está todo el esfuerzo de la ingeniería militar del siglo XX, mediados. Y este plan vial nacional se fue estructurando y el ejército progresivamente tenía como misión construir carreteras en aquellas zonas geográficas y económicas difíciles. De igual manera, tenía que construir aquellas carreteras que fueron dejadas por diversas circunstancias y que tenían importancia estratégica. Aquellas carreteras que eran de corta longitud pero urgentes, porque tenían que ir a aquellas zonas críticas, y hacer mejoramiento y conservación de las carreteras antes señaladas. La Constitución empieza ya a dar los roles fundamentales para las Fuerzas Armadas en la defensa y el desarrollo nacional. En la Constitución del año 79, por primera vez se menciona a las Fuerzas Armadas para el desarrollo nacional, como ven ahí en el artículo 280. Participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa de acuerdo a ley. Y en nuestra Constitución vigente, el artículo 171 ya es más específico y dice que participan en el desarrollo económico y social del país
y en la defensa civil, de acuerdo a ley, como hoy día lo conocemos a la perfección. Y en la imagen que ustedes ven ahí a la izquierda, están que las vías de penetración ya no son solamente dos, son 4 vías de penetración, llegando también hacia la zona de la selva del Cusco y de Madre de Dios, en los cuales están presentes los ingenieros militares. En esta diapositiva se ven los proyectos que tuvo la ingeniería militar hasta finales del siglo XX, ¿no? Infinidad de proyectos, que voy a mostrar algunas diapositivas muy rápidas. Así se empezó el proyecto vial Olmo-Río Marañón, por la carretera Mesones-Muro. Ustedes pueden ver cómo se desplazaban en aquel tramo al metro Guaguas en el año de 1965. Acá pueden ver cómo era de difícil poder llegar y hacer los primeros trabajos de explanación de vías en esta carretera. Acá podemos ver 2 proyectos, el ingenio Pomacocha Rioja y el Chamaya Jaén San Ignacio. Cómo había que llevar estos tractores y estos vehículos, y cómo fue el impacto del primer vehículo que llegó a ingresar a la provincia de Bongará, a Pomacochas, en el año 62, y que esperaban ese vehículo desde muchas décadas atrás. Fue todo un acontecimiento gracias a la ingeniería militar. Y en particular mencionamos 2 proyectos que ha tenido a cargo la ingeniería militar en el año 1993, que son los aeródromos de Huepí, en la punta del Perú, en la punta del Perú, como ustedes pueden apreciar ahí, la punta norte del Perú y en la punta este del Perú, 2 aeropuertos, Huepí y Esperanza, aeródromos, y después Esperanza aeropuerto. Fue tan difícil la construcción de estos aeródromos y luego aeropuertos que se tuvo que pasar hasta Brasil, por ejemplo, en el caso de Puerto Esperanza, y de ahí reingresar al Perú. Estaba la anécdota que pasaron 2 meses y no se sabía qué había sucedido con esas unidades. Pensaron que ya se habían perdido, etcétera, etcétera. Felizmente aparecieron y llegaron con los tractores y se construyó ese aeródromo. Algo similar pasó en Huepí. Labor extraordinaria, de gran esfuerzo, y que hoy está al servicio de la defensa y seguridad. Bueno, otro tipo de trabajo que ya son más conocidos, ¿no? Trabajos de asfaltado que hemos tenido en diferentes vías locales, trabajos de corte, también más conocido, ¿no? En tramos de la sierra, asfaltados de pistas, veredas, trabajos actuales, construcción de puentes modulares sistema ACRO, que en la actualidad es especialista en la ingeniería militar. Ahí se ven sectores de Madre de Dios y Puno, Guaros también, y esto es lo que la ingeniería realiza hasta la fecha. También hemos participado en otro tipo de construcciones, como fue para los Panamericanos. Estuvo la ingeniería militar en esa construcción de carácter especializada y con estándares internacionales. Y tenemos lo que se llama las unidades de asentamiento rural, unidades desplegadas particularmente en la selva, en la frontera con Brasil, que empezaron como polos de desarrollo y en la actualidad nos hemos quedado un poco solos ahí. Nos acompaña el coronel Jorge Becerra Nolesía, que ha sido jefe del OMAR número 4 y puede dar fe de ello. Quien habla ha trabajado en el OMAR número 6, Puerto Esperanza, y también conocemos lo que es estar pues en los vértices del Perú y muchas veces siendo el bastión del Estado peruano. Esta participación de la ingeniería militar como asentamiento rural se inicia pues con la finalidad de establecer colonias militares agropecuarias, pero que los otros elementos del Estado fueron dejando y no llegaron a concretar los grandes objetivos. Solamente algunos lo pudieron hacer al inicio. La finalidad era pues incorporar nuevas áreas agropecuarias a la economía nacional.
El primer proyecto piloto que vale la pena mencionarlo es el proyecto piloto Nueva Nazaret en el departamento de Amazonas, a orillas del río Marañón. Se llamó Nueva Nazaret y permitió asentar a 227 familias. Fue de tal impacto por las maquinarias y todo lo que se construyó, que para el departamento de Amazonas, en su historia, está considerada como un golpe militar en la selva. Pero un golpe militar de otro tipo, pues. Un golpe militar porque tuvo un efecto tan grande que se construyeron postas médicas, colegios, mercados, bancos, hoteles, capillas, caminos, titulaciones de parcelas, granjas, etc. Ahí quedó una huella muy grande de lo que era la colonización de la selva de mediados del siglo XX. Con ello podemos decir, pues, que la ingeniería militar en más de 7 décadas ha contribuido al desarrollo nacional a través del Plan Vial Nacional e infraestructura diversa a favor de población y zonas de menor desarrollo. Tenemos 4.500 kilómetros de nuevas vías, tenemos mantenimiento y rehabilitación de 21.500 kilómetros de carreteras, asfaltado de vías locales y departamentales, construcción, mejoramiento de aeródromos y aeropuertos, instalación de puentes y asentamiento de poblaciones en zonas rurales, cumpliendo así con la misión constitucional de las Fuerzas Armadas y ayudando al progreso de nuestro Perú. ¿Y cómo participa la ingeniería militar en emergencias y en apoyo a la defensa civil? Aquí está desde el terremoto que hubo en Huaraz en el año 1970, cómo la ingeniería militar participó en la remoción de escombros en las diferentes localidades aledañas de Chimbote, Casma, Paramonga, Guarmey y Huaylas, rehabilitando caminos y los canales de regadío. En otro terremoto, el de Ica en el año 2007, igual, la primera respuesta, se desplazaron los ingenieros militares también con otras entidades del Estado para la remoción de escombros y limpieza de desmontes y apoyo y rehabilitación de pistas y otros. En los fenómenos del Niño, también la ingeniería militar es el primer elemento en acudir, como fue en el año de 1983, 98 y el 2017. Aún hoy también se están desplazando para la prevención de lo que puede venir, como ha sucedido a inicio de este año y se prevé que suceda a finales y a inicio del próximo año. Encauzamientos de ríos y rehabilitación de carreteras permanente por los constantes desbordes que hay en todo el país. Esto normalmente no se aprecia mucho, pero cada vez que llueve en el interior hay estos tipos de desbordes y ahí está la ingeniería militar con sus medios locales y apoya. Como indiqué, a través de las emergencias se desplazan las maquinarias, tanto vehículos, volquetes, tractores, etcétera, como fue en el fenómeno del Niño último. Cuando la carretera central también sufrió aquellas interrupciones en el 2017, estuvo ahí la ingeniería militar de día y de noche. E inclusive esto permitió tener una experiencia para operaciones de ayuda humanitaria internacional, como sucedió en el apoyo cuando hubo el terremoto en la provincia de Manabí, Ecuador, donde estuvo la ingeniería militar. Nuestro coronel Marco Colomé estuvo presente y él está ahí en una de las fotografías y puede dar fe de ello. Las operaciones de desminado también es una particularidad de la ingeniería militar y se realizan dos tipos de operaciones. A raíz del conflicto con el Ecuador, el último que culminó en el CENEPA en el año 95, se firmaron negociaciones en el año de 1998, en el cual había que hacer el desminado de la frontera para poder demarcarla, 78 kilómetros. Y aquí se acuerdan dos tipos de trabajos: el desminado de combate, para poder colocar los hitos y llegar al kilómetro cuadrado de Tihuinza, y el desminado humanitario en la propia frontera, donde habían quedado instaladas las minas antipersonales y que causaban estragos a los pobladores que cruzaban esta línea de frontera. Entonces aquí tenemos que como desminado de combate se le asigna al Ejército del Perú
36 hitos en la zona de frontera. Y el ejército aplicó aquí, la ingeniería militar, una técnica propia para poder desplazarse y cómo hacer que esas minas no vayan a crear destrozos contra nuestro personal. Y pueden ver cómo se transporta una carga en plancha de acero en helicóptero con esta técnica que combinaba los explosivos a través de carga de remoción, detectores de minas eléctricos y después el sondeo a mano. Hubo 0 errores, es decir, no ha habido ningún accidentado ni muerto. Después del transporte de la carga, se tenía que sembrar a 3 desminadores, como ustedes aprecian en la fotografía. Después se lanzaban escaleras para que sirvan de corredores por las cuales pisaban los desminadores y colocaban las cadenas de remoción, como se aprecia en la foto. Posteriormente se replegaba a los desminadores, nuevamente se les subía el helicóptero y de manera eléctrica se hacía la detonación. Y después de ello, nuevamente bajaban para ya poder regresar y, si es necesario, hacer el sondeo a mano. Es una técnica propia de desminado, totalmente inusual, pero desminado de combate real. Así trabajó la ingeniería militar y con ello se pudo colocar todos los hitos y se cerró la frontera con el Ecuador el 5 de abril de 1999, antes del plazo. Eso fue posible gracias a la ingeniería militar. Muy poco lo conocen. Gracias a esta ocasión, a esta oportunidad, para poder darlo a conocer a ustedes y a través de ustedes, por el medio virtual, a todos los que nos están siguiendo en esta ponencia. Pero hubo también el eliminado humanitario, es decir, tener que retirar aquellas minas que quedaron sembradas a lo largo de la frontera propiamente dicha. Y en cumplimiento al Tratado de Ottawa, el Ejército creó una Dirección General de Desminado Humanitario del Ejército, que destruyó las minas que estaban en los almacenes y a la vez progresivamente destruyeron las minas que estaban a lo largo de la frontera. Ustedes pueden ver ahí que para el año 2021 ya había, pues, estamos hablando de casi 100.000 minas destruidas entre el Santiago, el Cenepa, Tumbes y Piura, y que faltan todavía destruir más de 5.000 minas antipersonales y 108 campos minados. Y tenemos trabajando 2 compañías de desactivación de explosivos, 111 y 116, que se las voy a presentar a continuación. Esa es su zona de empleo y aquí van a conocer a los ingenieros que tienen algo que decirles. Ejército del Perú, unido a su pueblo. Soy el teniente de ingeniería Pérez García José Arroyo. Tengo 3 años realizando trabajo de desminado humanitario en el Perú. Soy el técnico de primera del Ejército del Perú, Javier Castillo Ebria. Tengo 13 años realizando trabajos de operaciones de desminado en la línea de frontera Río Colón. Soy la suboficial de segunda Ejército del Perú y Tlahuanca Cervantes Marín. Tengo 7 años realizando trabajo de desminado humanitario en el Perú. Soy el sargento primero Reganchao, Ejército del Perú, Hernández Díaz Fran William. Tengo 4 años realizando trabajo de desminado humanitario en el Perú. Nuestro compromiso es dejar un país ¡Libre de minas! ¡Libre de minas! ¡Libre de minas! libre de minas. Estas son las minas encontradas.
puntos 14, 15, 16, 17 y 18 del sector Cenepa y Guaycimi. Ejército del Perú, unido a su pueblo. He querido presentarles a la compañía de desactivación de explosivos porque para ellos, para la ingeniería militar, la guerra que terminó, el conflicto del Cenepa, si bien concluyó, para nosotros aún no termina, porque todavía hay una tarea que se está realizando. Entonces, para los ingenieros militares todavía seguimos dando cumplimiento a los tratados correspondientes a este conflicto. Es decir, seguimos todavía como parte de la guerra del Cenepa ahí, en el frente de batalla, en el frente de combate, desactivando minas. Operaciones antárticas. La ingeniería militar también viene a representar la extensión de los intereses nacionales del Perú y que llega hasta el continente antártico. Y es la ingeniería militar que en el año de 1988 establece la Estación Científica Antártica Machu Picchu. Son ingenieros militares los que diseñaron y construyeron, seleccionaron el lugar de la actual base científica Machu Picchu, que todos los años van expediciones hasta allá. En ese entonces era un teniente coronel de ingeniería, hoy general en retiro, Jorge Herrera Rosas, con otros ingenieros militares, y a la vez el ejército con el tiempo creó la compañía de operaciones antárticas. Es decir, la ingeniería está en la Antártida desde sus inicios hasta la actualidad. Ya se han enviado 29 expediciones a la Antártida. En todas ellas participa la ingeniería militar, participa en el mantenimiento de las instalaciones y con ello ayuda a materializar los intereses permanentes del Perú en la Antártida. Comando de apoyo al desarrollo nacional del Ejército. Mantiene a través de los medios asignados la presencia del Ejército del Perú en el continente antártico. La Compañía de Operaciones Antárticas realiza el embarque de los materiales en conjunto con la Marina de Guerra del Perú en el BAP Carrasco, para que de esta manera se cuente con material logístico que permita el cumplimiento de los trabajos asignados en la estación Machu Picchu. El apoyo a las diversas instituciones científicas se realiza mediante el transporte acuático con los botes Zodiac MK5 a diversos puntos de la bahía Almirante Casco, como también en la laguna del glaciar Cenosco. También se brinda el apoyo con personal calificado en alta montaña para realizar desplazamientos en los glaciares Cenosco, el glaciar Ranch y otros sectores. La Compañía de Operaciones Antárticas, creada por Decreto Supremo número 005-88 del 10 de agosto de 1988. Su misión es asegurar el funcionamiento permanente, a operación y mantenimiento de la Estación Científica Antártica Machu Picchu, proporcionando apoyo logístico de comunicaciones y apoyo técnico de ingeniería para la supervivencia del personal técnico y científico, facilitando las actividades logísticas para la ejecución de programas de investigación científica. La Estación Científica Machu Picchu se ubica en la bahía Almirantazgo e Ensenada Manquera de la isla Rey Jorge. Desde el año 1988 se realizan operaciones antárticas en el continente blanco. A través de los andares, la Compañía de Operaciones Antárticas del COAPNE se desplaza durante el verano austral al continente blanco para realizar el mantenimiento y operación de la base Machu Picchu.
Ingeniería de Operaciones Antárticas, llevando la presencia del Perú al continente blanco. Como ustedes han podido apreciar, la ingeniería militar traspasa el ámbito nacional y llega a otros espacios como la Antártida, pero no solamente ahí. También vamos a poder ver que la ingeniería militar está en las operaciones de paz de manera orgánica, y tenemos el establecimiento de la Compañía de Ingeniería Perú en la República Centroafricana desde el año 2015, que el Perú tiene la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, conocida como MINUSCA, y tenemos ya 7 contingentes que han ido a la República Centroafricana. El último está del año 2022 y este año 2023 parte del 8º contingente en unos días más, de junio. En la actualidad están allá 219 integrantes, tanto del Ejército, 144, Marina y Fuerza Aérea, y dentro de ellos hay 22 mujeres. Y para el 8º contingente van a ser 39 mujeres que van a estar ahí, dentro de la ingeniería militar. El actual jefe es un coronel de ingeniería del Ejército, José del Carpio Soto, y tenemos más de 93 equipos mecánicos y vehículos de ingeniería que se encuentran ahí en la República Centroafricana, en el centro del África, valga la redundancia. Esta Compañía de Ingeniería Perú está encargada del trabajo de rehabilitación, construcción, mantenimiento de pistas no faltadas, helipuertos, protección a la población civil y apoyar la desmovilización y reintegración hasta repatriación tras los enfrentamientos entre dos grupos armados. O sea, no es una misión muy fácil, hay peligros y riesgos, pero lo realizan con el debido profesionalismo del caso. Un video de la República Centroafricana. Bien, ustedes han podido entonces apreciar de que es a través de esta Compañía de Ingeniería Perú, es la única unidad constituida de las Fuerzas Armadas del Perú que se encuentra en el exterior y está comandada por oficiales de ingeniería. Es la columna vertebral de esa Compañía de Ingeniería Perú, a la que progresivamente se han ido sumando órganos de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra del Perú, pero la cabeza es la ingeniería militar, como ustedes han podido apreciar a través de estos años, con lo cual la ingeniería militar pues cumple ese rol de también ser parte de la presencia de los intereses externos que tiene el Perú para poder llegar hacia otras latitudes del hemisferio, ya sea la Antártida como hemos visto y hasta el África como es en la actualidad. Bien, con esto arriba unas conclusiones para poder dar término a la conferencia, y podemos establecer entonces que la ingeniería militar está presente en la defensa y el desarrollo del Perú a través de la historia. De igual manera, la relación entre la ingeniería militar y la ingeniería civil ha sido complementaria de paz y guerra,
cumpliendo su rol en el progreso y el desarrollo y la defensa nacional. La ingeniería militar tiene capacidades para el conocimiento y cumplimiento eficaz de los nuevos roles de la Fuerza Armada en el ámbito del desarrollo nacional, la defensa civil y la proyección internacional de los intereses del Perú. Termino indicándole que nuestro lema es ingenieros militares, los primeros en la avanzada y los últimos en la retirada. Muchas gracias por su atención y haber escuchado y apreciado esta disertación, ponencia por nuestra ingeniería militar y la ingeniería civil, todos unidos por la ingeniería y por el progreso y desarrollo del Perú. Gracias. Agradecemos la brillante ponencia que tuvo a su cargo el general de brigada Ejército del Perú, ingeniero Juan Urbano Revilla. Y creo que a lo largo de su disertación no hemos podido menos que, como profesionales, como peruanos, sentirnos orgullosos de nuestro ejército, de la ingeniería militar y de la carrera que hemos abrazado. No podemos continuar sin mencionar que se encuentran presentes en el auditorio el vicedecano del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental del Callao, ingeniero José Antonio Poma García. Igualmente el vicedecano, el director tesorero, ingeniero Enrique Rosendo Serrano Bazán, el director prosecretario, ingeniero Jorge John Gabriel Beltrán, el director protesorero Wilder Omar Loyola Quispe, la presidenta del capítulo de Ingenieros Civiles y Sanitarios, ingeniera civil Joana Alejandrina Sánchez Lázaro, y con nosotros igualmente el ingeniero Marco Colomé Heleno, miembro de la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Nacional. Tenemos